La criminología como ciencia es una disciplina relativamente reciente que nace como ciencia del delito, tal y como la concibe Tibet. Sin embargo, muy tempranamente se va a ampliar este objeto de estudio desde el delito hacia las causas y por tanto se van a abordar la etiología a nivel social, tal y como la estudia Sutherland, y también se va a abordar el aspecto etiológico y causal del delito desde el punto de vista individual, como ese de los perfiles psicológicos, a través, por ejemplo, de estudios como el de Serrano Gómez. También se incluyen en el estudio los medios para reprimir esta conducta en autores como Garofalo. En otros como Taft se trata más bien el aspecto preventivo. Durkheim, a su vez, consideró que el objeto de la criminología era el conjunto de conductas que tienen en común el generar unas consecuencias específicas que denominamos pena. Wolfgang independizó la criminología del derecho penal al ver el objeto en la criminalidad y no en el delito que tuviera que ser concretamente especificado y tipificado por los legisladores. El concepto de criminalidad se acercaría a la conducta anómala o desviada, tal y como consta en la percepción social. Wolfgang va a conceder a la criminología el carácter de ciencia independiente. Independiente del derecho penal, pues va a perseguir y a estudiar más bien la criminalidad que el delito. No es que haya un acuerdo total, pero sí hay un consenso bastante generalizado en que sería no solo el delito, sino también lo que se ha visto como conducta anómala o como conducta asocial o desviada, lo que va a estudiar esta ciencia, atendiendo entonces no solo a las tipificaciones del derecho penal, sino al proceso por el cual se legisla, se aplica, persigue, procesa y se previene tal conducta y por el tratamiento hacia el delincuente y hacia las víctimas. Hay que tener en cuenta que no todo delito tipificado se persigue con el mismo rigor, dependiendo de algunos factores de entre los cuales puede destacar el grupo de intereses sobre el que impacta. Así, las concepciones más amplias de la criminología la destacan como una ciencia empírica no normativa, diferenciándose entonces del tratamiento del Código Penal y ofreciendo datos importantes para la prevención y posibles transformaciones posteriores de esos códigos penales. En cualquier caso, que el delito sea un ente jurídico y quizá no tanto un ente ontológico, un hecho más allá de las interpretaciones o de las valoraciones del ámbito axiológico que tiene que ver con nuestra moral, no indica que siempre se trate de un producto ideológico, sin más, como parecía sugerir Hulsmann, quien diluye el delito en conductas que llama problemáticas o que le resultan problemáticas a un sistema en concreto. De todas maneras, podemos tomar como objeto la tipificación penal, pero desplazar el estudio criminológico hacia una multifactorialidad reconocida que concursaría en lo que es el delito efectivamente realizado. Las razones por las cuales el delito termina por efectuarse. Tanto Garofalo como Serrano Maillo conciben algo así como el delito natural. No todos los delitos se tipifican debido a las dificultades que implicaría detectarlos o despejar responsabilidades en muchos de los casos, en muchos tipos de delitos. Por esto, a la criminología también le interesa cierta peligrosidad predelictiva potencialmente observable, ya en los perfiles psicológicos, ya en los entornos sociales. La criminología girará en torno a tres aspectos. Uno, el delincuente, otro, la víctima y otro, el control social. Estos serían los ámbitos de estudio fundamentales de la criminología como ciencia. Frente a la escuela clásica, el positivismo criminológico desplazó el objeto del crimen al criminal. Así ocurre, por ejemplo, en Lombroso, descartando el libre albedrío como esencia del hombre. El correccionalismo, por su parte, consideró patológicamente al delincuente, mientras que el marxismo lo vio como una víctima de la desigualdad social estructural. Las corrientes de tipo más bien sociológico desplazaron, a su vez, el interés desde el delincuente, despatologizándolo,
hacia las otras figuras que lo rodean, la víctima y el control social. Para el enfoque Labeling Approach, el delincuente es víctima de una estigmatización y el interés se pone sobre los procesos de dicha estigmatización. En nuestro entorno cabe destacar un libro titulado El delincuente español, factores concurrentes, que se publicó en 1978 y cuyos autores son Fernández Dopico y Serrano Gómez. Además del delincuente, nos queda tratar la víctima y también después el control social. Vayamos con la víctima. Es estudiada por la victimología, que es una parte específica de la ciencia criminológica y que entiende a la víctima de dos maneras, en sentido estricto o estrecho, desde el cual pues, la víctima es la agredida directamente por una infracción, o en sentido más amplio, en cuyo caso tendríamos en cuenta también familiares, entorno social, etcétera, incluso en algunas ocasiones a los propios delincuentes. La victimización es el proceso por el que algunas personas sufren una infracción penal. Existe una victimización primaria en la que estaríamos hablando de la persona sobre la que recaen directamente las consecuencias de la agresión, de la infracción. Habría una victimización secundaria que recaería sobre la misma persona, pero no ya en cuanto que agredida directamente por un delincuente, sino en cuanto que revictimizada por el proceso judicial, que también puede ser lesivo e incluso traumatizante. En último lugar, tendríamos la victimización terciaria, que también incluye al propio delincuente y habla de su entorno social empobrecido y de los costes, en definitiva, de todo lo que fue el delito y el proceso judicial que convierte al infractor en delincuente. Nos interesaría también mencionar algunos enfoques como la victimología interaccionista moderna, que toma en consideración delitos de carácter internacional o que recaen sobre numerosísimos grupos de personas y que se estudian en relación a la Declaración de los Derechos Humanos. Destacan Golota, Fata y Beristain en este enfoque que acabamos de mencionar. La víctima aporta importante información acerca de los estados de vulnerabilidad y de la percepción de la peligrosidad en una sociedad dada, así como de las situaciones de riesgo. En las sociedades postindustriales existe una deslocalización de delincuentes y víctimas, lo cual conlleva cierta neutralización o justificación de algunas de estas conductas que hemos dado en llamar criminales. Es el caso de muchos de los conocidos como delitos de guante blanco. El control social, la tercera parte o el tercer elemento que va a interesar de forma principal a la criminología, es el control social, que es el conjunto de instituciones, de sanciones, de estrategias que garantizan el cumplimiento de la norma. Para hablar de control social tenemos que presuponer la existencia de una norma y de instituciones sociales, administrativas o no, formales o informales, que de diferentes modos someten a las personas al cumplimiento de dicha norma. La reacción social ante el delito llamó la atención de corrientes como la criminología crítica, y en este aspecto se destacaría el trabajo de Cohen. Podríamos diferenciar entre diferentes tipos de control según se trate de controles sociales activos, que son los que intervienen en la interiorización de la norma, en la educación. Son todos esos poderes que generan personas con una conciencia que incluye o lleva inserta una cierta normatividad referida a la comunidad en la que el individuo se está criando, educando y, en definitiva, formando. Se trataría sobre todo de controles preventivos. Por otro lado, tenemos los controles sociales reactivos, que son los ejercidos por la administración de una forma externa. Estos, a su vez, pueden ser formales, administrativos o institucionales, de tipo, sobre todo, judicial, policial, penal. Son controles, por tanto, que crean al delito y que crean al infractor, a veces estigmatizándolo y otras veces con programas de integración o de mediación mucho menos estigmatizantes. También tenemos los controles sociales reactivos, pero informales, que refieren fundamentalmente a la moral y a las normas no escritas
que afectan sobre la conducta y sobre el pensamiento de las personas sin provenir de instituciones expresamente dedicadas a ello, de forma, por tanto, difusa y en el propio fluir de la interacción social.